8 de la mañana con 34 minutos aquí en CNN Chile Radio. Y saludamos a Orlando Silva para la revisión de todos los temas de la economía, agenda económica y un datito muy fresco, el del IPC. Sí. Negativo de junio, Orlando, buen día. Negativo. ¿Negativo? Sí. Así es, no se veía una cifra a negativa bajar la UEF. desde diciembre del año pasado, que habíamos tenido un 0,5% de variación negativa. Ahora tuvimos 0,1% de decrecimiento de los precios en el mes de junio. Eso según lo que reportó el INE hace poquitos minutos atrás, hace un poquito más de media hora, y donde hay varios datos interesantes de analizar, pese a que esto estaba dentro de las proyecciones de mercado. Antes del dato, en la previa, lo que veía el mercado era que, o lo que proyectaban los economistas, eran variaciones levemente negativas hasta variaciones levemente positivas. Algunos decían variaciones nulas para el mes de junio. Bueno, básicamente estamos dentro de las expectativas, 0,1%, y esto muchos decían que tiene causas bien claras, que fue también lo que explicó, por ejemplo, parte de la actividad del IMASEC malo que tuvimos el mes pasado, el IPC que tuvimos durante el mes de mayo, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ocurrió con el cyber, que se trasladó de mes. Entonces ahora tenemos un efecto cyber bien concreto. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice el INE? Bueno, 0,1% de variación mensual negativa para junio. Con esto la serie empalmada de la variación anual se mantiene en 4,2%. Se prevé que esto va a seguir aumentando, es decir, que la variación durante el resto del año de la inflación va a aumentar, no va a seguir bajando. Eso por un lado. Y respecto a los productos, por ejemplo, ¿qué productos podemos ver que registraron bajas importantes? Algo que yo lo hablaba, el efecto cyber, por ejemplo, la división de vestuario y calzado, algo que es muy propio del cyber, registró bajas importantes en vestuario 5,8%, en calzado menos 6,5%. Mira. También en equipamiento del hogar, también artículos para el hogar, algo muebles muy propio del cyber, también registraron bajas importantes. Y de las liquidaciones de junio que empezaron. Por supuesto, o sea, hay un efecto claro en ese sentido de la baja de los precios, que por supuesto es bueno, pero también tenemos bueno, otro dato, la gasolina, algo que veníamos viendo, también registró bajas importantes de 2,2%. La semana pasada tuvimos baja en las bencinas, subió el diésel, pero baja importante en las bencinas. Vamos a estar conversando ahí también que se prevé para más adelante. Y la mala noticia va por el lado de los alimentos, algo de que también hemos hablado, por ejemplo, después de las lluvias. ¿Qué va a pasar con las frutas, las verduras, las hortalizas? Registraron un alza importante de 7,1%. Mira. La hortaliza, los tomates, más de 20%, casi 22% de alza. Y ya se empieza a registrar, y de hecho lo dice acá el INE claramente, el suministro de electricidad, que registró un aumento de 7,2% durante el mes de junio. Y lo dicen acá, que esto es producto del decreto que se promulgó el 31 de mayo, que relativo a los precios de las tarifas eléctricas para clientes regulados. O sea, perfecto. Ya se empieza a ver claramente y se empieza a notar acá en los datos. A pesar de que el alza empieza a correr desde el 1 de julio, pero seguramente ya hay efectos. O sea, según lo que nos dice el INE, que de hecho hace referencia acá al decreto, se refleja en un 7,2%, que todavía es una alza pequeña respecto a lo que se ha dicho, que ya veríamos viendo más adelante. Bueno, el análisis más profundo, ¿qué implicancias tiene esto para la política monetaria? Recordemos que a fin de mes tenemos reunión de política monetaria. ¿Qué va a pasar más adelante, por ejemplo, con las bencinas? Todo eso queremos conversar y analizar en profundidad este dato para saber qué significa la lectura que hay con el economista senior a quien ustedes ya ven en pantalla, del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz. Juan, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Hola, muy buenos días. Juan, quiero saber cuál es tu primera lectura inicial de este dato que, como ya hablamos, está dentro de los rangos de proyecciones que habían en la previa. Bueno, la primera lectura que uno da efectivamente es que el mercado en cierto modo considera que este dato está, de acuerdo a lo esperado. Efectivamente vemos que el mercado está esperando una variación en torno a entre menos 0,1% y un 0,1% de variación intermensual. Por lo tanto, eventualmente está enmarcado en esto. Y evidentemente es una buena noticia, porque al final del día, con una inflación intermensual más baja, evidentemente eso incide en diversas variables, específicamente en la UEF, lo cual es buena noticia, y en aquellos todos, digamos, de bienes y servicios que están indexados, por ejemplo. Por lo tanto, eventualmente es algo bueno, pero hay que considerar que esto tiene varios elementos transitorios que eventualmente no hacen esperar que efectivamente esta caída intermensual se mantenga para los próximos meses.
que se mantenga esta caída intermensual. O sea, lo que entiendo sobre lo que te dice es que para junio podríamos esperar ¿qué rango de IPC para julio? No, o sea, efectivamente, este dato realmente está enmarcado dentro de lo esperado, pero no es que esperemos que obviamente se mantenga una caída para el próximo mes. Es decir, este dato eventualmente hay factores muy coyunturales que explican en buena parte esa caída, y aquí, tal como tú lo comentabas, el tema de Cyber Day incidió en forma importante en esta caída. Vemos que todo el componente de vestuario, calzado, cae en forma importante, todo lo que hace servicios, digamos, para mantención del hogar también cae, y gran parte de eso está asociado al efecto Cyber Day, que es un elemento puntual que no se va a repetir en este caso para el mes de julio. Por lo tanto, en ese sentido, esperamos que eso no se repita, y también hay factores como, por ejemplo, el tema de los combustibles, cuya tendencia decreciente que vimos el mes previo no se mantendría necesariamente para el mes de julio. La próxima alza, si no mal recuerdo, o la próxima variación del precio de la bencina ocurriría a fin de mes. ¿Qué podríamos proyectar según lo que tú nos dices en ese sentido? Mira, en este sentido, para el caso de las gasolinas, lo que esperamos efectivamente es que el precio se mantenga o aumente. Y esto debe ser por una razón, porque el MEPCO ya, digamos, logró suavizar hasta la semana previa la variación la variación de los precios mayoristas. ¿Para qué pasa? Que el precio del petróleo Brent se mantiene hoy en torno a 86, 87 dólares el barril, y el tipo de cambio está en torno a 940 pesos por dólar. Por lo tanto, por fundamentales, lo que esperamos es que el precio se mantenga o levemente aumente. Por lo tanto, este rally de caída que vimos en las últimas semanas, en los últimos meses, en cierto modo ya va a terminar, y el precio debería tender a estabilizarse. Juan. Por lo tanto, esta caída, o incidencia negativa que vimos de la gasolina, no se repetiría para el mes de julio. Juan, te quiero preguntar, ¿es posible de que en los próximos meses o en los próximos días uno pueda ver el impacto de lo que pueda hacer esta alza en las tarifas de la electricidad en el IPC? Bueno, ya parte de esto lo estamos viendo. Efectivamente, aquí ya el INE informó que hubo una variación intermensual de más del 7% del suministro eléctrico. Eventualmente, aquí lo que debemos esperar de aquí a los próximos meses es que esta variación intermensual, digamos, se mantenga. Y aquí hay un elemento, digamos, de efectos de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque esto va a tener un impacto no solamente en términos de cara al consumidor final, sino también en los costos que asumen las empresas, toda vez que la energía eléctrica es un insumo muy importante. Por lo tanto, hay que haber un efecto, en cierto modo, que se va a rezagar a través del impacto, a través del IPC. Es decir, este efecto no es un efecto puntual, es un efecto que se va, digamos, transmitir en la estructura de precios en la economía, y eso en cierto modo fue lo que reconoció el Banco Central. El Banco Central, en el último IPOM, cuando hace ese análisis, ellos hablan de un impacto directo y un impacto indirecto, y el impacto indirecto son los efectos de segunda vuelta. Por lo tanto, es esperable que hoy ya, en cierto modo, este proceso de incrementos de tarifas eléctricas que ya estamos viendo se empiece a traspasar paulatinamente a otros precios de la economía, y tanto así que hoy el Banco Central proyecta un IPC a fin de año en torno a un 4,2%, que no es muy diferente a lo que tenemos el día de hoy. Estamos conversando con Juan Ortiz, economista senior de los SEC de la Universidad Diego Portales. Quisiera preguntarle cuál es la estimación de baja de la UEF. Bueno, aquí la UEF habría que hacer el cálculo puntual realmente, pero teniendo en cuenta una caída de un 0,1%, estamos hablando de una caída bastante acotada en cuanto a la variación del nivel de UEF. Estamos hablando en términos de una cifra que no va a superar más de los 100 pesos, muy seguramente no va a ser más de esta cifra. Efectivamente, por lo tanto, digamos, es una caída muy, muy leve que vamos a tener, porque la variación, recordemos que la UEF se calcula a partir de la variación intermensual, es 0,1%, por lo tanto, eventualmente no tendría un impacto significativo realmente, pero obviamente sería algo marginal para efectos del cálculo de este índice. Juan, bueno, ya hablamos de si se va a empezar a sentir esta alza en las tarifas eléctricas, y tú hablabas de este efecto de segunda vuelta, de cómo se desparrama de alguna forma esta alza en las demás áreas de la economía. ¿Cómo vamos a ver entonces, cómo podemos ver las proyecciones hacia más adelante, los próximos meses, hacia el año de la inflación? Estamos con una inflación de 4,2% en la serie del INE, es un poco más baja en la serie referencial, pero en la nueva serie. Pero ¿cómo podemos ver evolucionando hoy día la inflación y el efecto en los bolsillos? O sea, en cierto modo, para que se dé el escenario central del Banco Central de una variación en torno a un 4,2% para el mes de diciembre, estamos pensando más o menos una variación promedio en torno a un 0,2% de aquí a lo que queda en el resto del año. Efectivamente, estamos viendo 0,2, 0,3% en promedio. Por lo tanto, eventualmente vamos a ver, obviamente, meses con una variación puede ser un poco en el margen un poco más alto, un poco más baja, eventualmente. Y aquí hay que considerar también un elemento muy importante, es cómo efectivamente se va a generar el tema de qué tanto es el subsidio de las tarifas eléctricas. Es un tema que aún no está cerrado.
¿Por qué? Porque el escenario que hizo el Banco Central era donde los subsidios eran en torno al 40% de la población más vulnerable, y efectivamente eso fue lo que se aprobó en su momento. Pero hoy hay diversos un proyecto que obviamente espera ampliar el subsidio para abarcar más familias, y si eso se aprueba, teniendo en cuenta que el gobierno ha indicado que hay diferentes tipos de recursos en términos de IVA, etcétera, eso obviamente mitigaría parcialmente el incremento, porque recordemos que el IPC mide el precio al consumidor final. Por lo tanto, si empleamos el subsidio, eso va a mitigar parcialmente el alza. No es que per se no existan alzas, sino simplemente las va a mitigar para ciertas, digamos, partes de la población. Por lo tanto, eventualmente, al final del día, el tema de las tarifas eléctricas aún no es un tema cerrado. Está abierto porque eventualmente el Congreso especialmente se sorprendió un poco de la información que dio el Central en el último IPOM. En cierto modo, el mercado también se sorprendió del impacto tan importante en el IPC. Por lo tanto, aún hay que esperar un poco estos elementos de si se amplía o no el subsidio y qué impacto realmente va a tener para efectos de la inflación. Juan, a fin de mes también tenemos reunión de política monetaria. Esto, sumado al dato de IMASEC, el negativo dato de IMASEC que conocimos la semana pasada, ¿confirma este escenario del Banco Central de que ya no vamos a tener movimientos a fin de mes en política monetaria? Claro, aquí efectivamente el escenario de política monetaria ha cambiado sustancialmente en función del último IPOM. De aquí a fin de año, previo al IPOM, esperábamos que la tasa de política monetaria convergiera en torno a 4,75%. Hoy ya vemos que efectivamente, muy seguramente, va a estar en torno a un 5,25%. Por lo tanto, con el escenario actual, esperaríamos a lo sumo 50 puntos base de caída, y nos quedan 4 reuniones. Por ende, es esperable que eventualmente haya algún tipo de pausa. Es posible, efectivamente, que el Banco Central hoy, entre comillas, genere una pausa en términos de la caída de la TPM, esperando quizás entender mucho más el proceso de ajuste, principalmente vía tarifas eléctricas. Por lo tanto, hoy es un escenario que es bastante plausible. Ahora, si no es que se da una pausa, a lo sumo que uno podría esperar es que la caída de la TPM fuese de 25 puntos base, no más allá de esto. Por lo tanto, en cierto modo, hoy los espacios son mucho más acotados en cuanto a la dinámica de la trayectoria de la TPM, por lo menos de aquí a fin de año. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, muchas gracias por acompañarnos a esta hora para hacer este primer análisis de este dato que acabamos de conocer del IPC de junio. Muchas gracias. Muchas Gracias, Juan. Ok, perfecto. Ok, a ustedes. Buen día. Bueno, nosotros, por supuesto, vamos a seguir analizando esto durante el día, en CNN, en Agenda Económica en la tarde, pero vamos a pasar a otros temas y yo los quiero invitar a revisar un informe que se conoció de Hacienda que tiene bastante interés porque tiene relación a algo que hemos estado discutiendo de los recursos. ¿De dónde sacamos recursos para ir financiando Programas sociales. ¿Ya? La discusión que hay con el alza de luz? Y es este primer balance provisorio de la entrada en vigor del nuevo royalty minero, que, recordemos, entró a regir el 1 de enero y ya hay resultados más o menos provisorios consolidados del primer trimestre y traen buenas noticias en este sentido. Recordemos que el balance anual tributario se realiza al año siguiente, o sea, vamos a conocer el consolidado el próximo año, el 2024, pero ya tenemos los resultados de lo que se conoce como los PPM, los pagos provisionales mensuales, que son los que van pagando las mineras mes a mes y que ya hay resultados del primer trimestre, yo les decía, y que se refleja un aumento de más de 30% respecto a la recaudación que había el año pasado durante el primer trimestre. O sea, 30% extra de recaudación respecto a lo que había el año pasado con estos pagos tributarios mensuales. Esto, a esta misma altura del año, ¿esto en qué se traduce? En una recaudación de 213.000 millones de pesos o 225 millones de dólares versus 162.000 millones de pesos o 172 millones de dólares del primer trimestre del año pasado. Esto quiere decir más de 53 millones de dólares extra que se recaudaron a raíz de la entrada en vigencia del royalty minero durante el primer trimestre de 2024. Por supuesto, son buenas noticias hacia adelante, que es lo que dice este documento que elaboró el Ministerio de Hacienda, que están proyectando ya para el segundo trimestre, que acaba de finalizar, una leve alza en esta recaudación respecto al primer trimestre de casi 59 millones de dólares y para el 2024 de seguir con este ritmo de producción de buen precio del cobre, que ya se ha consolidado por sobre los $4 la libra, se estaría hablando de una recaudación de casi 230 millones de dólares extra
extra respecto a lo que se recaudó el año pasado, solo por el efecto de la nueva ley del royalty que entró en vigencia este año. Con esto dicen, por ejemplo, que ya se encuentra zanjado el tema del financiamiento que entregó a las distintas comunas, que recordemos tenía un alto foco regionalista este nuevo royalty minero. Ya se estaría completamente financiado esos recursos que se fueron directamente a algunas de las comunas más pobres del país con este royalty, y ya entraríamos a hablar de nuevos recursos que van entrando al Estado para financiar algunas de las cosas que hemos estado discutiendo en el último tiempo. Por ejemplo, de dónde salen los recursos para las cuentas de la luz, que es otro de los temas que está muy vigente hoy día. Bueno, eso se va a hablar hoy día en la reunión de la mesa técnica. Es uno de los temas de dónde salen estos nuevos recursos. ¿Y cuánto puede impactar la inyección del IVA extra que se recaude por el alza en, digamos, la extensión del subsidio, la posibilidad de llegar a más personas? O sea, yo les decía que para el 2029 se esperaba o se estaba proyectando una recaudación de $230 millones por este royalty extra. Claro. Y lo que se está hablando de Hacienda, de lo que se necesita para triplicar este subsidio, que es lo que se ha hablado, triplicarlo, imagínate. Son $320 millones. O sea, más de todo lo que se esperaría de recaudación extra del royalty minero para este año. Y eso se va a resolver hoy día, o no se va a resolver hoy día, se va a discutir hoy día dentro de esta nueva sesión de la mesa técnica, que ha estado bien compleja porque se ha hablado de diferencias en montos de recaudación, se ha hablado de dónde viene esta recaudación, de qué pasa con el IVA, que es uno de los recursos o de los medios que espera el gobierno que atraiga más recursos. Si sube las cuentas, las tarifas eléctricas, sube también el IVA, y por eso de ahí entraría parte del financiamiento. Es parte de la discusión que va a haber hoy día. Ya hay parlamentarios que han hablado de lo que se espera. Pero ahí hay una variable también que hay que incluirla, porque se ha planteado que hay que hacer algún tipo de ayuda a los deudores de estas alzas, y esa a los plata, que son morosos en el fondo. Claro, a los morosos, etcétera, y eventualmente esa ayuda, claro, entra como costo ahí, y no sé si que compensa o no compensa la recaudación del IVA, pero evidentemente es una situación de recursos que se sacan de la economía. Se quiere sumar también a todos los adultos mayores que quedan fuera de este 40% más que está beneficiado con el subsidio, a todos los beneficiarios de la PGU que quedan fuera de este 40% más vulnerable que recibiría el subsidio. Entonces es bien compleja la discusión porque son demasiados los factores que entran a jugar acá. Por supuesto, también ya se tiene un dato de las primeras, se habla ya de más de 1 millón de postulaciones que han habido ya al subsidio, tal como está, porque esto recién, el proyecto de ley se ha hablado que entraría recién en agosto, los primeros días de agosto, para triplicar el subsidio. Entonces la discusión está bien compleja. Hay parlamentarios que ya han manifestado su opinión al respecto. Yo los invito a escuchar parte de las declaraciones que ya han habido en la previa de esta nueva mesa técnica que vamos a tener hoy día. Espero que este día lunes el ministro Marcel llegue a la mesa técnica. Necesitamos tener datos duros, efectivamente saber cuánto es lo que se va a recaudar con esta adicional de IVA que vamos a tener por el alza de las cuentas de la luz, y por sobre todo saber cuál va a ser el monto en subsidios y a qué número de personas vamos a lograr hoy día incorporar en este aumento del monto para los subsidios. Bueno, ahí estaba la presidenta de la Comisión de Energía, Giovanna Ahumada, por supuesto refiriéndose también a otro tema que se ha discutido, que es esta ausencia de los ministros en estas reuniones, de los ministros Pardow y del ministro Marcel, que son los principales involucrados por parte del gobierno en esta discusión. Hay otros parlamentarios, por ejemplo Juan Luis Castro, que ha hablado de esta situación, que ha manifestado su opinión, que están del lado de parlamentarios, están bastante alineadas, y acá el que tiene la presión de alguna forma es el gobierno, porque de parte del lado parlamentario la opinión es bien transversal, bien alineada entre todos los sectores. Pasemos a escuchar lo que señaló el señor Castro, el diputado Castro. Creemos que del total de la recaudación por IVA por el alza de tarifa eléctrica se puede llegar a tener perfectamente más de $120 millones al año adicional. Pero eso tiene que precisarse muy bien en lo que viene en la semana siguiente respecto de los montos reales, porque además está el impuesto verde y además hay un cargo adicional al subsidio de las grandes empresas e industrias. Por eso hay que es urgente acelerar el tranco.
Bueno, ahí están, acelerar el tranco. Sabemos que el proyecto se ingresaría en agosto. Hay ya varios que dicen que es ya un poco tarde agosto, que están tratando de acelerar el ingreso de este proyecto, pero mientras no haya un acuerdo en la mesa técnica, difícil que haya un proyecto de ley que alcance acuerdo también en la sala. En la sala. Y justamente cuando se está hablando también de incrementar el universo de beneficiarios, sacando a los que están morosos, incluyendo a algunos beneficiarios adultos mayores que quedan fuera de este 40%. Así que, bueno, bien compleja la discusión que estamos viendo, y como vimos recién, ya se están viendo los efectos de estas alzas, por lo menos lo que registró el IPC de junio, según el INE, que registró una alza de más de 7%, y en julio yo creo que esa alza va a ser bastante más significativa. Es probable. Sí. Y bueno, ¿qué más? como último tema, yo los quiero llevar a revisar algo que ustedes ya han estado hablando durante esta mañana. Estuvieron ahí hablando con Laura Soto, lo han estado revisando, y va a ser uno de los temas internacionales del día, que es lo que ha ocurrido en Francia, porque por supuesto después de cada elección, particularmente en economías importantes, en países importantes, hay reacciones de mercado. ¿Ya? Y la verdad es que pasemos a revisar un poquito cómo es el escenario que está viendo hoy día el mercado a nivel europeo, porque ya abrieron las bolsas en Europa. Hay harta horas de diferencia, 5 horas de diferencia, 7 horas de diferencia, entonces ya hubo reacciones iniciales. ¿Y por qué ejemplo, acá lo que está ocurriendo con el Eurostoxx. El Eurostoxx, que es este índice paneuropeo, de alguna forma refleja lo que está ocurriendo a nivel de continente, de las distintas bolsas, y hay un alza de 0,32%. Son Perfecto. alzas leves, pequeñas, podríamos decir casi planas, que es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, con el cambio dólar euro, que está prácticamente plano. Pero todo en verde, digamos. Todo en verde, Todo exactamente. en verde, como vemos ahí en la gráfica en la pantalla, y le contamos a quienes Ahí nos está, escuchan. el FTSE 100, 0,20%, que es el índice de Londres, el Eurostoxx que yo le señalaba también, el CAC 40, que es el índice de París, leve crecimiento de 0,04%. Esto de alguna forma refleja esta calma que hay en los mercados, pero un nerviosismo también, porque los mercados siempre leen la necesidad de acuerdos. En este caso hay una alianza de izquierda, pero amplia, en necesidad de acuerdos, lo ven de buena manera, pero hay un nerviosismo porque hay harta incertidumbre también respecto a las medidas o no medidas también. Algunos dicen que se pueden implementar, porque algunos señalan que esta alianza podría de alguna forma frenar un poco las reformas y también aumentar el gasto público. Pasemos a escuchar un análisis que nos llegó ahí directamente desde las bolsas europeas, para ver qué es lo que están leyendo los mercados. Por un lado, es bueno que los populistas de derecha no lleguen al poder. Por otro lado, ahora tenemos un futuro incierto, porque incluso la alianza que podría gobernar, Macron con una alianza de izquierdas, podría no funcionar. Sobre todo, podría haber propuestas que no contengan ninguna reforma y seguir creando deuda. Y eso es precisamente lo que no necesitamos. Ya. Ese era Robert Harbert, analista, jefe de mercados del Baader Bank, un banco importante alemán, leyendo un poquito esta lectura, que se lee de buena manera, de alguna forma, que se necesite un acuerdo amplio de izquierda que no genere o que impida reformas tan radicales, pero con un miedo también con lo que pueda pasar por el gasto público, porque sabemos que el principal partido, por ejemplo, dentro de estos partidos liderados por Mélenchon, ha señalado que quieren aumentar fuertemente el gasto público. Esto suele con preocupación, así que por ahora está bien plano el mercado, pero levemente positivo, y eso por supuesto implica una lectura positiva del mercado de lo que ocurrió ayer en Francia. Claro que sí. Muy interesante, Orlando Silva, nutrida agenda económica en este día lunes. Hasta mañana, que estés muy bien. Nos vemos. Bien, Orlando. Pausa. Pausa.